A los estudiantes de la EIB, donde hemos invitado a exalumnos de nuestra escuela para que compartan con nosotros su experiencia laboral en diferentes áreas de desempeño. Este día nos encontramos con el quinto invitado ya de nuestro ciclo, Felipe Valdivia Ulloa. Él es ingeniero civil bioquímico y se desempeña en la industria cervecera con el cargo de analista físico-químico de control de calidad y medio ambiente en Cervecería Cross. Le damos la bienvenida a Felipe y lo invito a que nos comparta su presentación con los asistentes, que se titula Biotecnología en la industria cervecera. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Carmina. Voy a compartir pantalla. Entonces, ahí sí. Ya. Bueno, muchas gracias, Carmina. Muchas gracias a todos los que organizaron todo este evento y obviamente gracias a los participantes, a la gente que está asistiendo. Para mí es muy grato estar aquí ahora, la verdad. Siempre he querido participar en estas cosas, la verdad, así que es bastante emocionante también. Y me agrada que haya tanta gente conectada, la verdad. Sería obviamente mucho más cómodo haberlo visto en persona todo, así que igual dejé una foto ahí para que me vean presentando, para que se imaginen un poco, una imagen preferencial. Y bueno, pues, solamente me queda presentarme. Felipe Valdivia, como ya dijo Carmina, ingeniero civil bioquímico. Yo egresé el 2018 y estoy actualmente trabajando como analista en control de calidad y medio ambiente en la empresa Cross. Ya llevo 2 años ya trabajando aquí, digamos, de full. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Voy a hablar un poquito de mi experiencia universitaria, luego pasado ya mi egreso, cómo fue mi experiencia ya después cuando estuve buscando trabajo, un poquito el proceso de la cerveza, para luego pasar directamente a lo que es la biotecnología, que más que nada van a ser experiencias mías en cómo yo aporté hacia la optimización en ciertos procesos aquí en el laboratorio. Así que bueno, primero partir ahí rápidamente con lo que es la experiencia universitaria. Aquí estoy yo con mis compañeros en un viaje de estudio muy bonito. Y bueno, la verdad no tengo mucho que hablar aquí, quiero pasar bien rápido esta parte porque mi experiencia en realidad fue bastante normal. Me saqué puros 7, pasé todos los ramos, nunca me eché nada. No. No, la verdad es que los primeros años me mandé, cometí harto de errores. Fui bastante inmaduro y luego esas son cosas que yo tuve que compensar en mis últimos 3 años. Donde yo mi objetivo, que era salir en los 6 años y lograr salir con incluso una beca, lo pude lograr, obviamente. Y solamente la única forma en la que hice como ese cambio de switch, que es como lo que me gustaría nomás hablar aquí, es la importancia en la organización, que fue como lo que me ayudó ya a, digamos, dar vuelta a todo el asunto que yo tenía, lograr salir en los 6 años. Y más que nada, ¿a qué me refiero con la organización? En la distribución entre el estudio, tu descanso y obviamente tu recreación. Obviamente lo principal siempre va a ser el estudio. Pero también me gustaría recomendar la importancia del sueño, o sea, está muy recomendado, hay muchos papers e investigaciones que respaldan que el sueño es aquello que te ayuda a armar las ideas y las experiencias que tú obtienes a lo largo del día, entonces siempre va a ser más conveniente dormir un par de horas, aunque te cueste evitar a lo mejor repasar alguna materia, en vez de pasar de largo. Es una de las cosas que más me sirvieron, que me costó darme cuenta y más me sirvieron luego. Y obviamente nunca saber cuáles son tus niveles de estrés, cuál es lo máximo que tú puedes llegar a lo mejor en tu capacidad de aguante, y saber cuándo relajarte y cuándo saber qué tanto tiempo tienes que tomar para una cierta materia. Eso más o menos rápido nomás lo que me gustaría hablar de aquí, para pasar directamente allá cuáles son mis incursiones en el mundo de la cervecería. Esto empezó también en la universidad. En el rubro me encuentro con mucha gente que partió incluso antes de los 18 años, con experiencia en la cervecería. Yo en ese caso parto con desventaja, pero por lo menos después les voy a hablar de ciertas ventajas que uno tiene gracias a la carrera. Bueno, entonces todo comenzó en un ramo de la universidad, que ahora no me acuerdo el nombre, de hecho igual le cambiaron el nombre a ese ramo, en donde lo más importante era la creación de un producto que involucre un bioproceso.
casi siempre se hacían queso, yogures, cerveza, hidromiel. Entonces, claro, vino unos amigos y me propusieron, no, llegamos cerveza. Al principio yo no estaba tan convencido porque era un poco lo cliché, así el cervecero, el ingeniero civil bioquímico que hace cerveza, así vamos a tomar. Pero al final me dijeron una buena idea en realidad, que es la cerveza de sorgo, una cerveza sin gluten, un área bastante poco explorada, no es la primera vez que se hacía, pero nunca se había tocado tanto en un área industrial. Entonces la verdad encontré interesante el tema, entonces decidimos explorarlo. El sorgo es esta semilla que vemos aquí, también se conoce como curahuilla, crece mucho aquí en Chile, es muy fácil su crecimiento en varios ambientes, estas como ramas que están en los palos de escoba antiguos, esa es la curahuilla. Entonces, bueno, yo investigué, me puse a investigar, me interesó harto el tema de la cervecería, la verdad es que en este punto fue cuando yo me enamoré un poco del proceso, porque resulta que el proceso es bastante entretenido, tiene muchas gamas, muchas aristas, es bien complejo, todo hace que lo bonito de esto no solamente sea el producto, sino que también todo lo que conlleva detrás. Entonces, bueno, hicimos la cerveza de sorgo. Para resumir el resultado de eso, fue asqueroso. Fue horrible. Yo creo que nunca en mi vida había probado algo tan asqueroso. Hasta el día de hoy me acuerdo y me dan arcada. Era aquí esta hermosa etiqueta más encima, tan bonita. Por lo menos el pájaro está bonito. Lo que pasó fue que se quemó. Quedó a cargo de una persona y esta persona quemó la mezcla, entonces se arruinó. Igual actualmente me doy cuenta que tampoco habría quedado tan buena, pero al quemarla se perdieron todas las opciones. Yerko, si algún día escuchas esto, te odio. No, mentira, te amo. Entonces, pasó que se quemó y dijimos, ya, ¿cómo la arreglamos? Echémosle menta. Quedó aún peor con la menta. Más encima esto tuvimos que después presentarlo, así como todo muy rápido. Actualmente yo creo que le habría echado vainilla a lo mejor para disimularlo más y después le habría botado. No habría tomado el ramo de nuevo y hubiera tratado de que nadie se acordara de mi nombre. Y así, bueno, esa fue mi primera experiencia con la cerveza. Así que ahí yo dije, bueno, a lo mejor no es lo mío, a lo mejor esto es la cervecería. Entonces lo dejé un poco de lado. Hasta que después un contacto mío, mi suegra, de hecho de mi pareja actual, me hizo el contacto con el mismísimo Asbjørn Gerlach. Asbjørn Gerlach es el fundador de la Cross. También me contactó con Frank, que es otro alemán, un compañero de Asbjørn, que vino aquí a ayudarlo con la implementación de esta empresa. Y bueno, con este contacto directo, al final me dijeron, sí, ven a hacer la práctica con nosotros y trabajarás en el área de control de calidad, como reemplazo. Entonces, claro, una persona se iba de vacaciones y yo tenía que llegar a cumplir el labor como operario. O sea, fue como mi entrada a la Cross. Lo que voy a hablarles sobre qué hago yo realmente aquí en la empresa, lo quiero tocar un poquito más adelante cuando hable de la biotecnología, porque no quiero tampoco sonar tan redundante. Entonces quiero pasar rápidamente a lo que pasó después en la práctica 2. Bueno, en la primera me fue bien, la verdad, desempeñé muy bien las tareas, y al verano siguiente me volvieron a llamar, me dijeron, oye, ven a trabajar como reemplazante, se nos van de nuevo de vacaciones y tú ya funcionaste bien. Entonces, eso sí te bajamos el mínimo. Y ahí que como, ya, pucha, el mínimo trabajando igual una pega de ingeniero. Entonces dije yo, ¿por qué no? Ya que me van a pagar una cagada, dije yo, voy a sacar la segunda práctica. Y así fue, pues. Saqué la segunda práctica en Cross, obviamente no fue en el mismo área, o sea, fue de control de calidad, pero esta vez lo enfoqué más hacia la producción para resolver una problemática que ellos tuvieron y así poder complementar mejor como para la segunda práctica. Ahora, esto que yo pongo aquí, que es un arma de doble filo, ¿a qué me refiero? A que si bien hacer las dos prácticas en el mismo lugar es algo que te sirve mucho para profundizarte en el rubro, pero más que nada para afianzarte en la empresa, o sea, que yo después voy a poder presentar mi currículum, de decirles, oiga, trabajé ya con ustedes dos prácticas, funcionamos bien, me gustaría que me contrataran. Pero, ¿qué es lo lado negativo con esto? Que cuando tú haces las dos prácticas en el mismo lugar, reduces tu gama de opciones al momento de tirar currículum. Porque si yo hubiera hecho una práctica también, no sé, en tratamiento de aguas, después al momento de buscar trabajo, había tenido no solamente el rubro de la cerveza, sino también el control de calidad y tratamiento de agua, entonces a lo mejor se me habrían ampliado mis opciones. Ahora, yo recomiendo esto último, o sea, yo recomiendo siempre tomar dos prácticas. Esta que yo hice, tenía el lado negativo de que si yo llego, muestro el currículum, les llegué y les digo a los otros, hola, ya egresé.
Y ellos me dijeron, ya, bien por ti, te llamamos. Que fue exactamente lo que pasó. Me dijeron que no podían mantenerme en la empresa. Así que, así fue como después cuando salí quedé cesante. Pero bueno, antes de llegar a eso, me gustaría hablar cuál es el papel que se desempeña el ingeniero bioquímico en la industria, porque esto es algo que uno aprende al tiro en la práctica. Más o menos en la práctica ya empiezas a entender qué es lo que tú haces en la empresa y luego lo vas a aplicar con mayor fuerza cuando ya tengas un trabajo. Entonces, siempre, ¿por qué quiero comentar esto? Porque uno siempre comete el error de que llega a pensar de que tú vas a llegar a la empresa a aplicar una fórmula así al pie de la letra, de pura memoria, o que va a llegar el jefe y te va a decir, Felipe, sabéis que tenemos tal problema. Tienes una hora para resolverlo con la ecuación que aprendiste en tal ramo. Y no puedes usar internet. Y no, la realidad nunca va a ser así. No, de hecho, no va a ser más fácil, no digo que va a ser más sencillo, al contrario. Porque lo que a ti te enseña la carrera, las herramientas que a ti te entrega es tener una visión más general de todo un proceso, ya sea proceso biológico, químico, una especie de noción que igual te va a permitir poder explorar hacia la optimización y solución de problemáticas. ¿A qué me refiero con esto? Le pongo un ejemplo muy burdo. Va a llegar el jefe y me va a decir, ¿sabes qué? Tenemos tal problema. Entonces él me dice, ya, está el problema, entonces digo, ¿sabéis qué? Puede que esto esté relacionado, por decir algo, con el ciclo de Krebs. Entonces, no es que yo me voy a saber el ciclo de Krebs de memoria, no, porque de hecho, si algo, tipo cosas como esa, o la tabla periódica, a lo mejor no me la voy a saber nunca de memoria si yo no lo estoy viendo todos los días. Pero sí te vas a saber ciertas cosas, vas a saberlo en detalle el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, o en el ciclo de Krebs vas a saber en dónde ocurre, por qué ocurre y a lo mejor sus compuestos principales. Pero entonces, si a ti, ¿cómo yo lo aplico esto? Entonces, me van a decir ese problema, yo digo, ¿sabes qué puede estar relacionado con el ciclo de Krebs? Ya, perfecto, de aquí a la tarde preséntanos unos antecedentes y analizamos soluciones. Bacán. Entonces yo voy, preparo una bonita PPT y digo, ya, ¿está relacionado efectivamente con el ciclo de Krebs? Entonces yo voy, pesco mi cuaderno de biología, me pongo a buscar, efectivamente, ¿sabéis qué? Aquí están los compuestos y efectivamente está relacionado. Ahora, si ustedes son como yo, de las personas que sus cuadernos no servían de tanto detalle, tenemos mucha suerte de vivir en un área, o sea, en un ambiente muy globalizado y muy rico en mucha información. Tenemos mucha accesibilidad a todo tipo de información. Pero esto tampoco lo hace más sencillo, porque el desafío está ahora en seleccionar la información y poder encontrar efectivamente lo que a ti te sirve y poder aplicarlo en la industria. Ese es el desafío. Y efectivamente es algo que nos entrega la universidad, es algo que yo creo que es una de las herramientas más útiles que nos da. No sé si por lo menos no sé si los cursos más jóvenes habrán ya tenido la experiencia de tener que investigar un paper, que te dan un paper, lo resumes y lo presentas. Bueno, estas son cosas que se hacen harto en la carrera y la verdad es que esto tú lo vas a tener que hacer toda tu vida. Sobre todo si vas a aplicar tus conocimientos de bioquímico en la empresa, es algo que vas a tener que saber bien y vas a tener que dominarlo, porque realmente es algo que va a ser tu herramienta más fuerte, poder encontrar información, saber hacia dónde encaminarte a una solución. Si te van a preguntar algo, tú no vas a tener la respuesta inmediatamente a lo mejor, pero sí vas a saber cómo llegar a la solución, sí vas a lograr encaminar hacia una optimización, por ejemplo. Bueno, sin alargarme mucho en este punto, volvemos a lo que estaba hablando de que ya había egresado, la CROSS no me logró contratar. Aquí es una imagen muy bonita que me hizo una compañera de cuando estábamos trabajando en el laboratorio, Claudia, que ahí es donde nosotros trabajamos en el laboratorio porque luego de estar un tiempo cesante, llegó mi gran salvadora Cecilia Guerrero, aquí presente. Hola Ceci. En la cual logré ampliar un poco mi temática de la tesis. Yo la tesis la hice con Cecilia en la producción enzimática de lactulosa. Entonces, ella me contrató, me dijo, venga, ven para acá, ampliemos tu tema, saquemos unos papers y con eso te ganas un par de lucas. Por lo menos me alcanzó para pedirme los delivery en ese tiempo. Aquí está el equipo, lo que nosotros bautizamos como el Team Ceci, que ya lo acompañamos a seminarios, investigamos harto, la pasamos súper bien en el laboratorio. Y bueno, yo la verdad estuve un año trabajando ahí, me gustó mucho la experiencia, yo siempre he sido trabajar en laboratorio, siempre me ha apasionado mucho el laboratorio y la investigación, siempre lo que más me ha gustado. Entonces para mí la verdad estaba súper cómodo aquí y algo que nunca me atreví a hacer, la verdad, porque nunca estuve seguro era tomar el magíster.
y me terminé de convencer de que a lo mejor lo que yo me quería era sacar el magíster, porque me apasionaba mucho la investigación. Entonces así fue como postulé, pero dije yo, voy a ser inteligente. Ya que desperdicié 2 prácticas en la Cruz, no voy a dejar el tema ahí botado. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Voy a llegar con un tema propuesto por la Cruz para mi tesis de magíster. Así fue como saqué mi tesis con la empresa. Fue y les dije, miren, teníamos un problema pendiente sobre un tapado de filtro y nunca lo pudimos solucionar. Entonces, ¿qué les ofrezco yo? Hago mi tesis con ustedes sobre este tema, voy un par de días al trabajo, trabajo para ustedes, puedo llevarme muestras, llego a la universidad y logro hacer la investigación. Ya, pues me dijeron, pero tú tienes que venir 3 días, me dijeron, trabajas para nosotros como control de calidad y después tenía el resto de días para la universidad. Y para mí la verdad fue incluso mejor porque me pagaban. Entonces ella por lo menos tenía un buen ingreso, estaba sacando el magíster y lograba también no perder con el contacto con esta empresa. Y bueno, todo fue la verdad, sonó muy bonito hasta que llegó la pandemia. No, y antes incluso, antes fue el estallido social. Y yo creo que ya a lo mejor muchos deben saber que la universidad está ubicada en un lugar muy estratégico para este tipo de cosas. En la calle Francia, en temas de protesta, de repente había momentos en que tenían que evacuar la universidad. Entonces, claro, pasó mucho tiempo en que no fui. Y después, más encima, llegó la pandemia, en la cual ni siquiera ya no iba ni a la universidad ni a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? La empresa obviamente le pegó a la Cruz muy fuerte esto, porque el tema fue que eh, cerraron los bares, la Cruz no vendía por online en ese tiempo, entonces obviamente sus ingresos bajaron muy rápido y tuvieron que reducir personal. Y llegó un punto en que me dijeron, mira Felipe, ya no podemos mantener tu magíster. Y, y la única forma de que te quedes, porque a nosotros nos gusta cómo tú trabajas, nos proyectamos contigo, me dijeron, entonces, si tú te damos la oportunidad de trabajar con nosotros, en el laboratorio como laboratorista, como analista, pero tenés que dejar el magíster. Yo con el dolor de mi alma, sinceramente, tuve que tomar esta opción, porque ya en pandemia ya es muy difícil encontrar trabajo, o sea, era bastante complicado y me estaban ofreciendo trabajo en una área que a mí me gustaba, donde la verdad había querido trabajar desde antes, entonces la verdad tuve que tomar esta oportunidad con mucho pesar y bueno, también quiero esto que no suene tampoco como un consejo, porque esto es una experiencia igual súper personal. El tema entre elegir entre seguir estudiando o trabajar es algo que tienes que verlo según tu experiencia, según lo que tú quieras y según tu contexto. ¿Esto por qué lo digo? Porque igual uno siempre tenga altibajo, nunca, siempre pasan días en que yo digo, no, sabes que tuve que haberme quedado magíster. Y así como hay otros días en que yo digo, sabes que no, tomé la decisión correcta, estoy bien, estoy bien. Entonces ahí ya te das cuenta que no hay respuestas correctas en este tipo de cosas, solamente es algo muy variable dependiendo de qué es lo que te encuentres tú en tu camino. Así que bueno, así fue como terminé trabajando en la empresa Cruz. Entonces ya para poder ponerme a hablar, antes de lo que yo estoy haciendo específicamente, quiero hablar un poco de lo que es el proceso de la cerveza muy a grandes rasgos, todo para contextualizarnos solamente. Y bueno, partir por el eje central, que es la fermentación. Ya creo que ya están todos familiarizados con la fermentación, que es un proceso metabólico donde se procesan, digamos, metabolizan compuestos para la obtención de energía de una célula y nosotros obtenemos beneficios de este proceso. Entonces, la pregunta que nos queda es qué estoy fermentando y qué es lo que quiero obtener. Porque yo, claro, yo obtengo la cerveza, pero ¿qué es lo que hace este proceso para que se convierta en cerveza? Esto es muy importante para explicar luego lo que yo hago en el trabajo. Entonces, todo comienza obviamente con el primer paso, con el malteado de la semilla de la cebada, el ingrediente principal, cual pasa por el germinado, que le crece como el primer germen de la raíz, luego pasa por un tostado, donde yo interrumpo este germinado, y aquí es donde obtengo los distintos tipos de malta. Como pueden ver, puede variar entre rubias, caramelos, hasta negras. Aquí yo muestro 4, pero la gama de opciones es gigantesca, o sea, en una pura empresa de malta, yo puedo conseguir 20 opciones fácilmente. Esto es lo que me va a dar después el color de la cerveza, o sea, si yo voy a jugar más con maltas rubias, voy a obtener una Pils, si juego con maltas caramelo, puedo obtener una Golden, una cerveza ámbar, si juego con maltas más oscuras, puedo llegar a cervezas como una Stout o una Porter.
Entonces, bueno, la gracia después es extraer lo que tengo dentro de esta semilla, que son todo lo que son azúcares y enzimas. Para eso yo lo hago con el proceso más simple que vas a encontrar en una empresa, que es una extracción por batch, en donde en una olla gigante yo voy a echarle agüita, la semilla, y voy a subir a temperatura 60-80 grados Celsius, esto para potenciar el efecto de las enzimas, activar mis enzimas y poder degradar azúcares, con tal de que obtener cadenas largas como lo que es una maltosa, reducirlas a otras más cortas como sería la glucosa, todo esto para que sea más fermentable en el futuro. Luego rápidamente, una vez que yo extraigo todos estos azúcares, me queda simplemente separar la mezcla por un filtro, el cual se obtiene orujo y mosto. El orujo es toda la parte sólida que luego usted se desecha, lo puedo convertir en compost o comida de ganado, ahí depende de la empresa. Y el mosto es lo que yo me interesa, el líquido, la futura cerveza. Esto lo llevo a la cocción, en donde yo voy a llevarlo a una temperatura de ebullición. ¿Esto para qué? Para esterilizar. Voy a inactivar enzimas, voy a matar todo microorganismo que aún esté dando vueltas como hongos o bacterias, para tener un proceso más limpio. Y además es donde yo diseño los lúpulos. ¿Qué es el lúpulo? Esta flor muy bonita que se ve aquí de una enredadera, dato free, que es familiar de la cannabis. No, si se la fuman no va a dar efectos psicotrópicos, no lo intenten. Pero ¿qué es lo que sí hace? Es que a la cerveza le va a otorgar sabor y aroma. Esto puede variar en sabores como que van a tender más a lo floral, lo cítrico, lo frutal tropical. Entonces es como lo que me da mucha personalidad a la cerveza. Entonces ya con el distinto juego de lúpulos y malta ya se me abre una gama muy grande de cantidades de estilos de cerveza, en el cual tú vas a tener mucho por donde elegir. Bueno, sin ir más lejos, luego esto se enfría para luego pasar al fermentador. En la fermentación es donde yo agrego el personaje principal de todo esto, que es la levadura, Saccharomyces cerevisiae, la cual me va a ejercer el proceso de fermentación, una fermentación alcohólica, en la cual yo voy a convertir un azúcar en alcohol y CO2. Este alcohol que nosotros sentimos en la cerveza y el gas que tiene, todo eso es natural, lo produce la misma levadura con el proceso, convirtiendo una bebida muy dulce, empalagosa, como si un café yo le hubiera echado un montón de azúcar, pasa a ser una bebida que casi no se le siente el azúcar, que es alcohólica y muy gaseosa. Todo esto es por acción de la levadura. Puede fermentar a 12 o 18 grados dependiendo de la receta, que además me va a dar distintos sabores, dándome aún más juego con la cantidad de opciones que yo voy a tener. Bueno, luego que la fermentación termina, cuando yo me acabo el sustrato, o sea, los azúcares fermentables, paso a la maduración, que es donde yo enfrío la cerveza. ¿Para qué voy a hacer esto? Para armar mejor los sabores. Una cerveza, mientras más madura, más sabrosa va a ser. Esto lo voy a llevar a 0 grados Celsius. Además, van a decantarme todo lo que son levadura y materia de alto peso molecular. O sea, todos los restos de malta, lúpulo, compuestos que se van generando en medio de la fermentación, todo eso va a decantar para que sea más fácil de separarlo, o sea, filtrarlo. Lo más común es un filtro de tierra, en el cual va a pasar por este filtro y va a salir la cerveza cristalina. Todo lo retenido de levadura y sólido va a quedar aquí, y luego esto se retira y se elimina. ¿Qué se hace con esto? Obviamente después eso va a ser dependiendo de cada empresa. Finalmente obtengo la cerveza hermosa y cristalina, para pasar finalmente al proceso de envasado, en donde puedo distribuirlo ya sea en lata, botella o barril hacia nuestros bares favoritos, nuestras casas y finalmente a nuestros estómagos. Y bueno, ¿para qué yo hablo todo esto? Porque quería hablar un poco de que, sabiendo ya todo este proceso tan complejo, con tantas aristas, ¿dónde es que un ingeniero en bioproceso puede aplicar todos sus conocimientos? Porque claro, también está obviamente la fermentación, que es el proceso más importante, digamos, donde más podemos aplicar nuestro conocimiento, pero ¿dónde más? Y la respuesta a esto es que la aplicación de nuestros conocimientos va hacia todo el proceso, desde la molienda hasta el embotellado inclusive. Hace poco llegó un practicante que lo trajo Ceci, David. Él trabajó también en laboratorio, o sea, hizo su tesis, y él lo que participó acá, la verdad fue súper bueno su aporte en la empresa, y la empresa le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a contratar.
y él quedó como control de calidad específico, pero del embotellado. O sea, él desde la parte de enfriado hacia adelante lo que él ve, y ha desempeñado un trabajo muy bueno. Y eso es lo rico de nuestra carrera, lo interesante es que nos da tantas herramientas, porque la carrera está incluido conocimientos de física, biología, química, ingeniería básica, matemática, y esto hace que podamos aplicar nuestro conocimiento en cualquier parte de la industria. Me atrevo a decir que incluso las carreras más versátiles que hay en la ingeniería. Entonces, tengo un compañero que está trabajando en Chile Express. O sea, imagínense, en cualquier parte que se aplique ingeniería, tú puedes trabajar. Todo va a depender, obviamente, en dónde te enfoques y las experiencias que tú tengas. Así que, bueno, ¿dónde trabajo yo? En el área de fermentación hacia atrás. O sea, desde a lo que es todo lo que es procesos biológicos donde yo me involucro como control de calidad. Aquí quiero entrar ya a la parte principal, que sería la biotecnología, donde yo ejerzo mi trabajo de control de calidad. Ahora, ¿qué es un control de calidad? El control de calidad, a grandes rasgos, es un supervisor del proceso. Es una persona que está a cargo de ver que todos los parámetros, protocolos, inocuidad, todo se esté aplicando de manera correcta, y levantar la mano diciendo, oye, aquí algo está mal. Identificar un problema, a veces incluso aportar en la solución, la mayoría de las veces aportando en la solución. Específicamente aquí en la empresa lo que nosotros supervisamos sería cosas como la fermentación y maduración, el envasado, tratamiento de aguas, microbiología, materias primas, HACCP. Aquí somos 3 personas trabajando en el laboratorio, y nosotros nos distribuimos todas estas distintas tareas para poder cubrir cada una de las cosas que ocurren en la planta. Y bueno, ¿qué hago yo específicamente? Yo me enfoco en lo que es fermentación y maduración y microbiología. Esas son mis materias principales. Entonces aquí, como yo quiero dar un par de experiencias sobre cómo la biotecnología me ha aportado en mi trabajo. Ahora, uno de mis trabajos principales es la supervisión de la fermentación. Como yo les mencioné, la levadura está convirtiendo un azúcar en alcohol y CO2. ¿Qué ocurre dentro de la mezcla? Hace que la densidad cada día vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque obviamente el alcohol es más liviano que el azúcar, y para aclarar el CO2, que este es volátil. Entonces cada día me tengo que ir a cada estanque de fermentación, sacar una muestra y medir densidad. Así, cada día voy a ir dándome cuenta que va a ir disminuyendo hasta que va a llegar un punto en que la fermentación se va a detener. No va a haber más disminución. Ahí es cuando yo digo, oye, se acabó la fermentación. Entonces viene el jefe de producción, degustamos la cerveza. Sí, tengo la suerte de degustar la cerveza a diario. Por suerte aún no soy alcohólico. Espero. Y bueno, entonces ahí es cuando ya decimos, ya, perfecto, la cerveza está lista, se lleva a frío. Entonces, ¿para cómo yo hacía esto? Yo ocupaba este bello densímetro, un aparato de vidrio, el cual se introduce en una probeta llena de cerveza, y según cuánto se hunda este equipo, me va a dar un indicador aquí de cuál es la densidad. Esto es un proceso, claro, obviamente muy físico y que tiene muchas desventajas. Yo tenía que primero agitar la cerveza. La muestra es muy alta. Tenía que tomar 1 a 2 litros de cerveza, agitarla, vertirla en la probeta, luego colocar el densímetro, esperar a que se estabilice, hacer un ajuste de temperatura y ver ahí como con mucho detalle cuál es el punto en el cual le quedó la densidad. Entonces, si se dan cuenta, es muy variable el proceso, hasta poco repetible. Si llega otra persona a hacer lo mismo que yo, le puede dar resultados totalmente distintos. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿habrá un método más tecnológico para hacer esto? Entonces me investigué y llegamos a este densímetro digital, muy bonito, el cual tiene un capilar que recibe la cerveza y me entrega los datos por aquí. ¿Cómo funciona? Yo lo que tenía que hacer era filtrar la cerveza con estos papeles. Ya no tenía que estar tomando grandes muestras, sino que unos pequeños matraces. Vertía la cerveza, esperaba que decantaba. Como esto se hace solo, yo me podía ir, me pongo a hacer cualquier otra actividad del trabajo, tomo temperatura, superviso otras áreas, y después vuelvo cuando esto ya está decantado, pasando de una cerveza turbia a la cerveza clara. ¿Esto por qué? Porque es muy sensible el equipo. El equipo me va a recibir la cerveza en este pequeño capilar de vidrio, que es un tubo,
el cual va a vibrar de tal manera que va a detectar un peso. Esto, juntado con el volumen, que siempre es constante aquí en este tubo, me va a detectar directamente un valor de densidad. Entonces me va a entregar un valor de densidad con ajuste de temperatura, que lo puedo pasar incluso con cambios de unidad. Entonces, claro, aquí nosotros podemos ver al tiro las ventajas. El proceso es mucho más repetible, más constante, más tecnológico, tiene menos, es más certero también. Entonces yo llegué y presenté este equipo no fue llegar y comprarlo, porque resulta que era bastante caro. Entonces a mí me dijeron, oye, es que el equipo está bueno, pero es muy caro, no sé si conviene. Entonces yo les dije, bueno, el equipo conviene, y se los voy a demostrar. ¿Cómo lo hice? Haciendo un análisis económico. Entonces yo calculé un ahorro de horas hombre, la mejora en una menor variabilidad y mayor repetitividad que hace que me pueda dar cuenta de las variaciones más pronto y puedo incluso hasta reducir un día de fermentación con esto. Y además reduje el tamaño de muestra, que pasó de 1 litro a 100 ml. Y solamente con este dato, imagínense, reducir en 900 ml cada muestra para cada tanque de fermentación todos los días, resulta que en ahorro de cerveza, en menos de un año, el equipo se pagaba solo. Al mes siguiente, obviamente con estos datos, me compraron el equipo, y ahí estoy yo todo feliz y contento con mi nuevo densímetro. Esto lo quiero que sirva como ejemplo de que cómo nosotros aplicamos nuestro conocimiento, cómo nosotros podemos aplicar para poder optimizar un proceso y poder hacerlo más moderno. Ejemplos como estos tengo un par más, espero que no esté pasado en tiempo. Otro trabajo que yo hago muy importante es la microbiología, ya que un principal enemigo de una fermentación es cuando ésta se contamina, cuando me llega un competidor. Uno de los peores enemigos es el lactobacilo. El lactobacillus brevis específicamente, es uno que hace una fermentación láctica, donde me compite con el mismo sustrato de la levadura y me genera ácido láctico, ya que hace una fermentación láctica. Esto hace que el pH baje rápidamente y el sabor cambie, haciendo que el producto ya no sea útil, digamos. Ya no voy a poder vender una cerveza que está contaminada. Entonces, obviamente, es muy importante detectar este tipo de microorganismos. ¿Cómo lo hacíamos? Con agar. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Filtramos la cerveza con este equipo tan bonito, donde yo recibía la cerveza en nuestro recipiente, colocaba un filtro, el cual iba a retener las partículas, y luego esto yo lo llevaba a un agar. Esto lo llevaba a incubación y el agar me iba a traer un resultado en 3 días. En 3 días yo iba a obtener si es que tenía alguna contaminación o no. Esto podía ir variando incluso, no solamente lactobacilos, pueden haber cocoides y otro tipo de bacterias. Ahora imagínense, 3 días después de que una cerveza está lista, o sea, yo un resultado lo tengo cuando la cerveza se estaba vendiendo en Santiago. O sea, me servía solamente como un dato histórico. Entonces, ¿qué se dijo? No tuve la suerte de participar en este cambio, pero sí lo viví. Mi primera práctica yo lo hacía así, y en la segunda obtuve el segundo proceso, que es el PCR, Polymerase Chain Reaction, que ya es bien conocido por la detección del coronavirus. Ahora se ha hablado mucho de lo que es un PCR, pero el PCR no solamente sirve para detectar virus, lo que hace es detectarme específicamente un microorganismo según el ADN. Lo que hace es amplificar una hebra de ADN para poder ver la presencia de cierto microorganismo. Entonces se aplicó esto en el laboratorio. El proceso era más o menos lo mismo al principio. Filtraba la cerveza, se retiene en una membrana, pero esta vez yo la pasaba por un buffer, que me recogía todo lo que quedó en la membrana, lo colocaba en este tubito que tenía ya un preparado enzimático previo, y lo colocaba en incubación. Entonces, en 2 horas y 20 minutos, yo ya obtenía un resultado específico de la cantidad de lactobacilos que yo tenía dentro, de células por ml. El resultado no es totalmente cuantitativo, igual es bastante cualitativo, pero sigue siendo un resultado bastante certero en mucho menos tiempo. O sea, pasamos de 3 días a 2 horas y 20 minutos. O sea, ya podíamos reaccionar el mismo día si es que había alguna contaminación y poder saber cómo tratar esta cerveza antes de que ya fuera demasiado tarde. Estas cosas, si se dan cuenta, son cosas que se aplican en el laboratorio y se han luego pasado hacia la industria, porque esto no es algo que se aplicó aquí nomás, es algo que se hace mucho de buscar tecnologías en una empresa, y esto se hace mucho en la industria del vino, la cerveza o en la de los alimentos. Así que bueno, eso, pasando al siguiente tema.
Ya el último y mi favorito, la cosecha de levaduras, en la cual, como yo antes mencioné, las levaduras luego de fermentar, estas decantan, haciendo que todo ese material biológico vivo empiece a juntarse en la parte del fondo del estanque. Quise mostrar este gráfico para explicar un poco qué es lo que ocurre. Primero tenemos la fase de latencia de la levadura. Esto es un gráfico obviamente de fermentación súper simple. En donde está la fase de latencia, cuando la levadura se adapta al medio. Bueno, parece que Felipe está con un problema de conexión. Vamos a esperar a que Felipe recupere la conexión. Lo vamos a contactar. Hola. Hola, Felipe. Pucha, ¿en qué momento se me cortó? Tuvimos ahí un problema de conexión, parece. Sí, nos Sí. estabas comentando el gráfico de crecimiento de levadura. Ya, ya, bacán. Ya estoy un poco pasado con la hora. Estamos como justito. Ya, bacán. Sí, no, esto es lo último. ¿Cómo pasó aquí al...? No se me carga. Ahí. Ya. Entonces, iba en el gráfico. Acá. Ya. Entonces, claro, lo que estaba explicando era que estaba en la fase, finalmente la fase estacionaria, en donde ya la levadura ya no le queda sustrato por consumir, y ya luego de esto empieza lentamente ya a morir la levadura. Entonces nosotros nos preguntamos, los antiguos cerveceros se preguntaron, ¿qué pasa si nosotros tomamos la levadura en este punto y la aplicamos ahora al principio del proceso? Entonces esto obviamente tiene un beneficio en el que estoy tomando levaduras en pleno proceso y le estoy agregando ahora en un medio que está lleno de nuevos sustratos para empezar a trabajar ahora mucho más rápido. Entonces obviamente esto me puede ayudar a reducir el tiempo de latencia, haciendo que pueda ahorrarme un día o dos el tiempo de fermentación, y además ahorrarme la cantidad de levadura que yo agrego en un estanque. Ahora, ¿cómo yo agrego esto? Obviamente con un conteo de viabilidad, porque no puedo colocar cualquier materia orgánica. Si estoy metiendo pura materia viva, o sea, perdón, muerta, lo único que hago es enturbiar y ensuciar la cerveza. Entonces, necesitaba un porcentaje de 80% de viabilidad y una cierta concentración de células. Para esto necesitaba hacer un conteo celular con una cámara de Neubauer, en donde yo tiño la célula y comienzo a hacer un conteo según está como cuadriculado, y eso sacarme al final un porcentaje. ¿Cómo hacía yo esto? Sacaba una muestra, aplicaba un violeta o un azul de metilo, esto me teñía la célula y lo colocaba en la placa para luego ver al microscopio. Obviamente este proceso es bastante lento porque tenía que ponerme a verlo y ponerme a contar. 1, 2, 3, muerta. 1, 2, 3, 4, 5, viva. Y después, pum, se me perdía el conteo y tenía que partir de nuevo. Ya, 1, 2, 3. Entonces, obviamente, esto era muy poco eficiente. Entonces, ¿qué se dijo? Habrá un método más eficiente de esto, obviamente, un método más tecnológico. Aquí tuve la suerte de participar también en la inclusión de este equipo, en donde conseguimos el equipo llamado Opulex, este equipo tan bonito que tenemos aquí. El proceso es más o menos lo mismo: teñir la célula con una violeta de metilo, colocarlo en esta placa, que no estoy con el puntero, pintar la célula, colocarlo en esta placa, y yo lo veía en este equipo. Este equipo me entregaba una visión real a mi teléfono, porque esto se conecta al celular, tiene su lente aquí y me conecta una imagen en tiempo real del microscopio. Entonces aquí yo puedo rápidamente ver la célula, y el equipo automáticamente luego, yo tomo 5 fotos, ponte tú de la placa, y el equipo automáticamente me detecta y con bastante precisión todo lo que son células muertas y células vivas. Entonces ya me ahorraba todo el conteo, y así me entrega automáticamente también un valor de viabilidad, concentración, me entrega incluso la cantidad, los tamaños de la célula y cuánto porcentaje de muertas hay en cada tamaño. O sea, los beneficios que yo tengo con esto, y reducción de tiempo, repetitividad,
es, obviamente, se habla solo de este equipo. Entonces, de nuevo, no son cosas que obviamente estaban en la industria, sino que son cosas que una vez llegó un bioquímico y dijo, ¿sabéis qué? Yo creo que esto lo podemos aplicar en la industria. Y así fue, así es como se crean estos equipos. No son equipos nuevos, son equipos que se fabrican especialmente para este tipo de procesos en la cervecería. Entonces, como modo de conclusión, hablar de la importancia del bioquímico en la industria, ya que nosotros tenemos la función de optimizar los procesos por medio de nuestros conocimientos, con el bioproceso. Tenemos un rol muy importante como innovadores, de cómo nosotros nuestros conocimientos vamos a aplicarlos y poder solucionar problemas que antes estaban ahí dando vuelta. Entonces, claro, nuestro gran objetivo actualmente es la búsqueda de nuevas tecnologías para poder aplicarlas en la industria. Así que eso, esa es mi presentación. Muchas gracias a todos los oyentes. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. La verdad es conocer la industria de la cerveza desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿cierto? Saber un poco de la importancia también de todo lo que es el análisis de calidad para que esta cerveza salga como con los estándares que requiere este tipo de productos. Voy a, bueno, dar la oportunidad a todas las personas que están conectadas. Tenemos una gran participación hoy día y agradecemos a todos por estar presentes el día de hoy en esta sesión. Así que les doy la oportunidad a los asistentes a que hagan sus preguntas, pueden hacerlas a través del chat o pueden directamente, ¿cierto?, hacérselas a Felipe. Ya tenemos una pregunta en el chat, Felipe. Constanza Vidal pregunta, hola, excelente presentación. ¿Realizan reutilización de levaduras en la empresa? Y según tu experiencia, ¿es una buena manera de optimizar y reducir costos en propagación de levaduras? Ya, claro. El tema de la reutilización es todo lo que yo hablé, eso de la cosecha, que al final es esa parte de aquí, en donde yo, claro, yo rescato la levadura en este punto, y yo, según el estudio, puedo saber si lo puedo aplicar o no. Y efectivamente, o sea, como yo dije, y ocurre realmente, yo reduzco el tiempo de fermentación en 1 o 2 días, que eso en realidad en términos económicos es gigantesco. O sea, tú le decías al maestro cervecero que la cerveza está lista antes y te queda como, wow, genial, vamos. Y incluso también tiene un ahorro en materia prima, porque yo ya no tengo que incluir tanta levadura seca, que es bastante cara. Me ahorro usando levadura de otros estanques que yo podría botarla, pero en vez de eso la estoy reciclando, la estoy reutilizando. Y en cuanto a la propagación, claro, ese otro proceso en que es como la rehidratación de una levadura seca y empezar a reproducirla en un estanque para luego agregarla. Eso es algo que ahora se está probando en Cross hace harto que se estaba investigando. Se trajo incluso un propagador, pero que no se diseñó bien, entonces quedó como stand-by. Y precisamente ya llevamos 2 semanas en los cuales empezamos a retomar el proceso. Claro, yo estoy allí encargado de medir todos los días el propagador, y cuando llega a cierto punto, saber ya, ahora podemos incluir, digamos, 1000 litros de este mosto cargado de levaduras e incluirlo hacia nuestro proceso. Y efectivamente ha funcionado súper bien. La primera cerveza a la cual le incluimos el propagador redujo su tiempo de fermentación también en días. O sea, las cervezas estaban demorándose 7 días esa semana en fermentar, y esta nos fermentó en 5. Incluso creo que incluso en 4 días ya estaba lista. Por ende, la propagación y la cosecha obviamente son algo súper importante, sobre todo cuando en una industria de tan altos volúmenes. Muchas gracias, Felipe. Ahí Constanza pregunta también cómo funcionan estos propagadores, pero creo que esa es una pregunta que ya más específica como sobre un equipo. La verdad es que funciona más como, es lo mismo que un fermentador en realidad. Aquí en el caso de acá nosotros lo que hace es un estanque que tiene más oxigenación, porque para que se reproduzca la levadura tiene mejor forma de poder revolverlo. O sea, al fin y al cabo es un fermentador un poquito más moderno, pero es básicamente lo mismo. Felipe, y ahí cuando tú dices que se hacen estas optimizaciones al proceso que reducen los tiempos, ¿cierto?, de fermentación de la cerveza, esto genera de alguna forma más oferta, o sea, la producción de la cerveza aumenta, y ahí ¿qué pasa con Cross? ¿Tiene espacio todavía para crecer en la industria nacional? Sí, claro. O sea,
O sea, obviamente este tipo de procesos me ayuda, como le digo, como me ayudan a reducir un tiempo de fermentación, hace que yo pueda desocupar un estanque más pronto para empezar a aumentar mi flujo. Y Cross es una empresa que ahora está creciendo mucho. Hace poco incluso se cambió el proceso de envasado, en el cual aumentó como en un 50% la velocidad de botellas que estaba produciendo. Aún incluso hay más demanda de cerveza de la que Cross puede producir. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, el cuello de botella que tenemos ahora precisamente son los estanques. Entonces, la gracia es estar ahora cómo optimizar aún más el proceso, comprar más estanques. Y lo que tiene esto es que, porque Cross no es un competidor directo como a CSU, CSU ya produce 10 veces lo que hace Cross, es otro tipo de competidor que compite con Kuzman o con Austral, por ejemplo, y claro, él ya está obviamente creciendo muy rápidamente en ese tipo de mercado. Súper. Tenemos dos preguntas más y con estas van a ser las dos últimas preguntas, la verdad, por el tiempo. C. Briceño pregunta, buenas tardes, como analista evalúas la importancia en el proceso de macerado la utilización de cebada de 2 o 6 carreras en términos de contenido proteico. No estoy familiarizado a qué se refiere con 2 o 6 carreras. Quizás ahí nos podría mejorar a agregar esa información. Ahora, lo que yo hago, por ejemplo, en el tema del macerado es que ahora hay un proceso bastante nuevo que se llama, que es un proceso GEA, el que instaló los nuevos tanques, que es todo muy automático en temas de temperatura y extracción. Y claro, no analizamos específicamente el contenido proteico. No, sí, ahora que lo pienso, sí. Nosotros hace poco trajimos un equipo que mide la cantidad de nitrógeno que se expresaba al final en cuánto contenido proteico tenía. Ahora, podríamos decir que estaba dentro de lo que nosotros, pero ya las recetas estaban bien confeccionadas en cuanto a contenido proteico según esos resultados. Y lo que sí es muy importante, algo que yo mido también en la malta, es la friabilidad, qué tanto se muele, porque claro, al momento de cocinarla yo tengo que molerla, entonces algo muy importante es qué tanto se muele la cerveza, o sea, perdón, la cerveza, la cebada, la malta. No sé si habrá especificado un poquito más el tema de la carrera, ¿no? Después está Samantha que pregunta también, hola, mencionaste que la disposición del orujo dependía de cada empresa. Cross, ¿qué hace con él? ¿Cuánto se genera aproximadamente? Ya. No, obviamente no te tengo el dato exacto de cuánto genera, es bastante. Con cada batch, obviamente yo veo salir un camión grande lleno de orufo, que es este material sólido que se libera. Cross aún no tiene algo, digamos, o algún tipo de proceso ecológico para eso. Lo que hace es entregarlo para alimentación de ganado. Está comunicado ya con otra, digamos, con otra empresa, digamos, y que simplemente le entrega el orujo y ahí él lo dispone para alimentación. Eso es lo que hace la empresa. Pero claro, hay otras que lo utilizan para compost, por ejemplo, y ahí lo pueden usar para fertilizante. Bueno, muchas gracias Felipe, muchas gracias también a los que hicieron preguntas. Interesante conocer este mundo de la cerveza también desde otra perspectiva. Y muchas gracias por tu buena disposición para realizar estas charlas. Me alegro que lo hagas con tanta gana, como dices tú, de volver a la escuela de vez en cuando. Acá Gracias. están viendo el contacto, así que no sé, ahí tú, Felipe, los puedes dar o no. ¿Dónde daría el contacto en ese caso? O sea, bueno, no sé, Constanza está ahí pregunta, no sé si tú lo quieres dejar por el chat o si no, quizás Sí, lo podemos enviar de una forma interna, Constanza. de hecho, yo puedo escribir aquí en el chat. Bueno, de nuevo, agradecer a todos los asistentes y también a todos los que están viendo esta charla por streaming de Facebook. Damos gracias nuevamente a Felipe, también a todos los que están aquí participando y los dejamos invitados para el próximo viernes. El próximo viernes vamos a tener una nueva exalumna, Catalina Novoa, y ella trabaja también en el área de ingeniería de proteínas. Y les dejamos todos extendida la invitación y les deseamos un muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana también para ti, Felipe. Muchas gracias a todos por escuchar.